Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Amor por la Palabra. Queremos continuar el día de hoy con el tema del discipulado, muchos mensajes, muchas preguntas sobre este interesante tema. Y es que la palabra discípulo creo que es la palabra más sonada en el mundo cristiano. De hecho, lo primero que nos dicen cuando nos convertimos a Cristo o llegamos a una iglesia es, usted necesita ser discipulado porque debe saber lo que va a hacer ahora que ya se convirtió. Y dentro de este contexto del discipulado, en la mayoría de los lugares se utilizan escuelas con niveles, con notas. El problema que esto tiene es que la gente llega a sentirse frustrada a causa de no tener la capacidad para presentar un examen, gente que ya no sabe o no tiene la misma capacidad de estudio que otras, gente que no sabe leer, que no sabe escribir. No todos logran combinar con éxito todo este esquema de las escuelas bíblicas, lo que genera mucha frustración y hace que la gente piense que no puedo ser un buen discípulo de Jesús o que no me ve Dios como discípulo porque no lo terminé. Incluso en estos lugares me hablan de todos los privilegios que me pierdo por no haber logrado culminar con éxito todos estos niveles. Y entonces la pregunta sería es ¿qué tipo de discipulado es el que yo debo de recibir? ¿Cómo debo de ser el discipulado que yo tengo que recibir para poder ejercer o hacer lo que la palabra dice? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para un discipulado? Bueno, es muy interesante ver que los discipulados que hoy recibimos o que se imparten en muchos lugares nada tienen que ver con el discipulado bíblico que encontramos ejercido por el Señor Jesucristo antes que nada y después por los apóstoles a la iglesia. No tiene nada que ver porque lo que tú dices es cierto. O sea, hay mucha gente frustrada, mucha gente que tiene el deseo, que tiene las ganas, que tiene el amor, que tiene el anhelo de servirle al Señor, pero cuando llegan a una de estas congregaciones donde el discipulado es una cosa más académica, en realidad, que discipulado como tal, entonces se basan en la calificación que ellos pueden obtener, entonces, claro, estas personas terminan muy tristes, y yo vi mucha gente descalificada, en mi vida como creyente he visto mucha gente que la descalificaron por la edad, por, la, por el nivel académico. De hecho, yo personalmente tengo una experiencia cuando comencé, porque yo entré a uno de estos discipulados, ahí comencé yo a finales del año 2000, y yo, pues, a ver, yo solamente tenía 27 años y había cursado hasta tercero de primaria, lo que quiere decir que ni leía mucho, ni tampoco escribía mucho, entonces mi nota se iba por debajo de 5, eran las peores notas de toda la clase. Tenía una hermana en Cristo allí estudiando con nosotros que era la 10. Todos, o sea, yo la admiraba y decía, uy, pero es que esa pelada es tremenda. Todos eran 10, 10, 10, 10, 10. Sin embargo, en mi corazón había un deseo verdadero, ferviente por el Señor, un amor de verdad por el Señor, por el hecho de donde Dios me había sacado a mí. Y años más tarde, yo te puedo decir, yo puedo testificar, esta hermana se fue a la iglesia, dejó el discipulado, no estuvo en el liderazgo, dejó todo tirado, y sin embargo, por la misericordia y la gracia de Dios, mira, aquí estoy, yo todavía continué, aquí sí seguimos en el servicio al Señor. Entonces, este tipo de discipulado suele ser un discipulado descalificativo, descalifica a la gente. Es muy triste que se imparta este discipulado hoy, que en realidad deja a mucha gente valiosa que Dios, yo podría decir incluso, que Dios ha escogido, pero que el hombre descalifica. Es verdad. Entonces ahí podríamos empezar hablando de las herramientas que se usan cuando se comienza el discipulado. Y una de ellas es la culpa, ¿no? La culpa es muy usada, esto es una herramienta muy usada dentro de las iglesias modernas. Usan la culpa ¿para qué? Para controlar y manipular a las personas, haciéndoles creer que están en una deuda increíble con Dios y que la única manera de pagar esa deuda es trabajando en la obra y trabajando y haciendo cosas para Dios, y entonces siembran esa culpabilidad allí. Si un domingo no van a la iglesia, entonces los hacen sentir culpables de eso, y si no cumplen una meta o si no llegan porque se usan estadísticas y todas estas cosas, y si llega a fin de mes y no se ganó los que tenía que ganarse y financieramente no llegó allí, o sea, es una cosa tremenda cómo usan la culpa en estas congregaciones para mantener a la gente allí.
apachurrada, controlada, manipulada y todos estos términos que podemos usar. Y es tremendo porque pensando en todo esto lo que caemos es en un activismo, haciendo cantidad de cosas creyendo que yo soy por lo que hago, cuando para Dios es más importante lo que yo soy. Es decir, lo que yo hago por lo que soy, no soy lo que yo hago. Tenemos que tener claro que la deuda ha sido ya pagada y Somos que la salvos por culpa gracia. y que no debemos permitir culpa en nosotros. ¿Qué otra herramienta? O sea, ¿qué más nos enseñan en el discipulado? La oración, por ejemplo. La oración es una de ellas. Claro, se debe enseñar a orar. Por supuesto que sí. Los apóstoles se acercaron en cierta ocasión al Señor Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó a orar, les enseñó el Padre Nuestro. No se enseña mucho eso hoy. No se enseña mucho a orar el Padre Nuestro, a usar el Padre Nuestro como modelo de oración. Hoy vamos más como a este tipo de oración de guerra espiritual, de reprender al diablo, de atar al diablo, de desatar, de echar fuera demonios, de soltar, atar, bueno, todos estos términos que se usan. Yo recuerdo ser un guerrero y a mí me animaban y cuando era guerra espiritual, que Javier ore, ¿por qué sea el guerrero? Bueno, porque gritaba, porque yo pensaba que eso era orar, que eso era guerra espiritual, y era una gritadera, me quedaba sin voz incluso a veces, pensando que estaba haciendo mucho, y yo creía en mi corazón que se ocupaba el infierno incluso cuando oraba. Pero resulta de que eso no es así, no es ese tipo de oración, no es ese el tipo de discipulado. Si nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que no es así, no es esa la oración que nosotros debemos enseñar a la gente, impartir a la gente. A veces estamos muy lejos del modelo bíblico para enseñar un verdadero discipulado a la gente. Bueno, y otra cosa que también se nos enseña cuando comenzamos el discipulado es leer la Biblia. ¿Cómo podemos explicar eso? Esa es una parte fundamental. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en el tiempo de los apóstoles no había Biblia. No había Biblia. Habían libros, escrituras del Antiguo Testamento, claro que sí, la ley de Moisés y todo esto, el Pentateuco, pero la iglesia no comenzó con una Biblia como tal. Eran los apóstoles impartiendo lo que habían recibido del Señor Jesucristo, impartiendo la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y era el Espíritu dando vida a cada creyente, nutriendo la vida de los creyentes. Y de esta manera, después vinieron las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, que fueron una herramienta extraordinaria para la gente, pero en realidad al comienzo no se hacía eso. Ahora, no quiero decir con esto que no debamos leer la Biblia, aprender de la Biblia, por supuesto que necesitamos hacerlo hoy, que la tenemos. Hoy tenemos esta herramienta extraordinaria. Sin embargo, no podemos equivocarnos. Esto no se trata de conocer, de llenarnos de conocimiento de la Biblia, de llenarnos de letra sin espíritu. El apóstol Pablo dijo que la letra sin el espíritu mata. Hay mucha gente que piensa que porque sabe mucha Biblia es muy espiritual. En realidad no es espiritual. Puede ser muy religioso, pero no espiritual. Y creo que ahí es donde está la diferencia. En ese tiempo se levantó una generación espiritual, no religiosa, que logró no solamente ser transformada, sino que también trastornar el mundo como tal, ¿no? Y trastornaron el mundo porque el Espíritu Santo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el Espíritu Santo era el que movía la iglesia. El Espíritu Santo era el que decía dónde ir, dónde no ir. De hecho, uno se encuentra en Hechos de los Apóstoles en ocasiones en los que él dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para los que los he llamado. Nos encontramos en otros episodios diciéndole a Pablo, no entres a esta ciudad, ve allá. A Felipe le dijo, acércate a este carro para que hablara con el etíope y evangelizar a este hombre. O sea, era el Espíritu Santo nutriendo, guiando, dirigiendo la iglesia en ese entonces, cosa que hoy no pasa mucho en algunas iglesias. Entonces, ¿cómo podemos ser discipulados para no ser manipulados? Yo creo que tenemos que estudiar, prepararnos, sumergirnos en las Escrituras, dejar que el Espíritu Santo forme la vida de Jesús en nosotros. Algo más para decir. Amén. Sí, definitivamente necesitamos la vida del Espíritu en nosotros, necesitamos entender que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está manifestada por el Espíritu Santo. Él es el que escudriña lo profundo de Dios, el que nos puede hacer
conocer, saber y entender cuál es la voluntad de Dios. Y bajo esa voluntad, nosotros debemos operar, funcionar con el evangelio que nos ha sido dado. Exacto. Entonces, recuerda que esto no se trata de cuánto hacemos, de todo lo que podamos hacer y de en cuántas actividades yo participo. Esto se trata de conocer al Señor, descansar en Él y conocer que Él es Dios. Yo creo que este tema del discipulado incluso tendría mucho más para dar, pero definitivamente lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos por estar. Nos vemos entonces en el próximo tema.